Espectacular, un invitado de lujo. Él es Efrén Martínez, es un destacado psicólogo clínico y académico con una sólida formación y experiencia en el ámbito de la salud mental y también en el desarrollo humano. Inició su carrera enfocado en adicciones y en la personalidad humana, lo que lo ha llevado a profundizar en estudios de psicología a través de un doctorado basado en el pensamiento de Víctor Frank. Además, completó su formación con una maestría en dirección de recursos humanos y un MBA, integrando así también su visión holística y el bienestar, y lo ven hoy en las redes sociales, en su Instagram como Efrén Martínez. Él también, además de todo, tiene un podcast y está todo el tiempo dando conferencias, y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Efrén, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, aquí feliz de acompañarles. Bueno, pues Efrén, con usted queríamos hablar de todo, pero pues es que uno tener a Efrén Martínez me tocaría durar acá un mes entero entrevistándolo. Así que decidimos tener el tema del propósito de vida, que es un tema que me parece interesante porque muchas veces, Efrén, uno estudia porque tiene, por ejemplo, nosotros los comunicadores tenemos el sueño de salir en la radio, en la televisión, por dar un ejemplo, pero a veces uno dice, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿El propósito es la carrera que yo estudio? Hablemos del propósito de vida. Maravilloso, porque nada más pertinente en este final del 2024 que el propósito, porque el propósito termina siendo un antídoto contra la indiferencia, un antídoto contra la depresión, contra la ansiedad, o sencillamente un antídoto contra que se le pase uno la vida sin haber sumado y haber hecho algo útil. Mire que hay algo que me causa curiosidad respecto a esa pregunta que hace Carolina, y es: muchas veces uno elige una carrera y la elige muy joven, y yo he visto muchos amigos o amigas que llega un punto en el que dicen, quizás me equivoqué, y ya estudiaron y ya hicieron sus 10 años, sus 5 años de carrera y su maestría, y luego conocen, no sé, que les gusta el baile o que les gusta otra cosa, y empiezan a cuestionarse y a decirse, Dios mío, ¿será que estoy bien? ¿Será que me voy por ese lado? ¿Será que me voy por este otro? ¿Qué voz deberían escuchar ellos? Mira, lo primero es que tienen que comprender que existe un propósito de vida, pero también hay un propósito en la vida. Suena parecido, pero no es igual. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno cree que hay una especie de propósito predeterminado o que hay un sentido preasignado con el que viniste a la tierra, por decirlo de alguna manera, pues se te convierte en un problema gravísimo, porque si te equivocas, si vas en contra, si por ahí no era, es terrible. Pero lo cierto es que no tenemos evidencia ni datos que nos digan que uno viene con un propósito preasignado. Lo que sí sabemos es que para este momento histórico, la vida puede hacernos una exigencia que dote nuestra vida de sentido. Mucha gente va a cambiar de carrera 6, 7 u 8 veces a lo largo de su vida. Y eso no quiere decir que se haya equivocado 6, 7 u 8 veces a lo largo de su vida, sino que el sentido de la vida es algo que se transforma al ritmo de los tiempos. Y cuando tú comprendes que uno a lo largo de la vida no es que tenga un sentido, sino que uno tiene muchos sentidos y muchos de esos se van transformando, deja de convertirse en una pistola puesta en la cabeza, que si no estás alineado y durante 40 años conectado a una sola cosa, es porque te equivocaste. Y eso es un alivio saberlo. Efrén, una de mis mejores amigas, que es colega periodista, ella, el otro día hablábamos y ella me decía, yo a veces quisiera dejar tirado a lo que me dedico, pues a los medios de comunicación, y montar el negocio de mis sueños. Pero este tipo de planteamiento uno también le da angustia, Efrén, porque pues uno tiene que trabajar para comer, no vamos a decir que no, ¿sí? No es como que nacimos en familias millonarias y uno dice, bueno, voy a dejar todo y me voy a ir a la India a montar un estudio de yoga. ¿Qué le puede uno recomendar a este tipo de personas que dicen, en realidad yo siento que el propósito de mi vida es montar un café, me voy a inventar una tienda de vestidos de baño, pero tengo que trabajar como auditora, como ingeniera, como periodista, pues para poder sobrevivir? Esa es una realidad radical. Necesitamos el dinero para poder vivir, por lo menos la mayoría de personas. El tema es cuánto y cómo, porque normalmente no es fácil encontrar estudios que te digan que las personas con más dinero tienen más sentido que aquellas que no tienen tanto dinero. Y si la vida se trata de tener dinero, pues la pregunta está perfecta. Pero si la vida se trata de vivir con sentido y propósito, el dinero es importante pero secundario. Hay personas que se ganan 2 salarios mínimos
y viven plenamente y mucho más felices que personas que se ganan 1.000 salarios mínimos al mes. El asunto es cómo quieres vivir en la matrix que has crecido. Y a veces sacrificas lo que amas en la vida o lo que te apasiona por cumplir con unos estándares, porque crees que tu hijo tiene que estudiar en tal colegio, porque crees que tienes que estar vinculado a algún tipo de club social, porque necesitas tal marca, porque asumiste y te metiste la historia que la vida es eso. Y entonces te la pasas aburrido o sobreesforzándote o luchando por apagar incendios económicos y quejándote porque no estás llevando la vida que quieres ni siguiendo tu pasión, por hacerle caso a una serie de vocecitas familiares y sociales. Por eso vivir con sentido requiere de arrojo y de valentía, porque a veces tienes que hacer cosas que pueden ser contraculturales y decir, ok, pues yo no voy a ser un abogado más como todos los en mi familia, o yo ya trabajé un tiempo en esto y lo disfruté un montón, pero perdió sentido y se me apagó ese fuego y tengo el legítimo derecho de reinventarme. Quizás me voy a ganar la mitad, de pronto con eso puedo vivir. Depende un poco de las decisiones que uno vaya tomando y de cómo se puede uno liberar de aquellos obstáculos que hacen que uno no se atreva a dar ciertos saltos. Por supuesto, sin poner en riesgo los pañales y la leche del niño recién nacido, porque también hay momentos para pegarse ciertos saltos. ¿Cuáles serían, Efren, esas preguntas que deberíamos hacernos a la hora de tomar esa lección, a la hora de decidir quiero continuar o no en el trabajo que no me gusta o quiero arriesgarme y hacer lo que he soñado toda mi vida? ¿Qué preguntas debemos resolver para quizás en el futuro no arrepentirnos? Mira, lo primero es que también se vale arrepentirse, porque uno puede tomar una decisión y equivocarse. ¿Y qué hace? Pues corrige. Y si no se puede corregir, ¿qué hace? Pues se reinventa. Pero la vida sigue, la vida no se acaba cuando tú tomas una mala decisión, aunque algunas decisiones pueden ser irreversibles, simplemente se transforma. Imagínate estudiar 20 años para después trabajar 30 o 40 años en algo que no dote la vida de sentido. Qué vida tan desgraciada. ¿Qué tal uno estar esperando todo el día que sean las 5 o 6 de la tarde para irse a hacer lo que a uno le gusta? Qué vida tan desgraciada. ¿O qué tal uno estar añorando a ver cuándo logro yo jubilarme temprano, ojalá a los 40, a los 50, a ver si por fin me dedico a hacer lo que me gusta? No, qué desgracia de vida, qué desgracia de vida. El trabajo es una de las fuentes más poderosas para dotar la vida de sentido. Y eso implica que uno pueda empezar a definirse de una manera distinta a los roles laborales que te imponen. A ti te pueden definir como comunicadora social, o te pueden definir como líder 2, o te pueden definir como operario especializado. Pero esos son lugares comunes. Alguien lo pueden definir como financiero, pero alguien puede decir, no, yo no soy un financiero, yo soy el faro que ilumina la toma de decisiones desde los números, y se lo vive distinto. Alguien lo pueden definir como un cajero de banco, y puede decir, no, yo no soy un cajero de banco. ¿Qué tal? Yo soy un guardián de los esfuerzos económicos y los sueños de las personas. O como el otro día un portero de un edificio que le digo yo que él qué hace, y me dice, yo soy el responsable de la primera sonrisa del día. No. Tan bello. Entonces, claro, me arregló el día además, o sea, cumplió su propósito. Entonces a lo que me refiero es que uno tiene que ir preguntándose si uno quiere ser uno más o uno quiere ser uno mismo. Las dos cosas se valen, pero no se queje de la elección. Si uno quiere ser uno más, pues ya, sea el título, sea el rol, sea eso que le impuso la sociedad, y ya, y viva así. Pero si uno no quiere ser uno más, sino que uno quiere ser uno mismo, tiene que aspirar a una vida más inspiradora. Y eso quiere decir que uno no es el rol, sino que uno es la huella que deja en los otros. Uno es el impacto que genera. Uno es algo que puede agregarle valor al mundo. Uno es una diferencia que importa en el mercado laboral, de tal suerte que si uno se ausenta, la gente podría uno extrañarlo por eso, porque hace falta ese swing y ese toquecito particular. Y esas son las preguntas que uno tiene que hacerse.
¿Qué tanto estoy llevando una vida inspiradora? ¿Qué tanto me identifico yo con el rol impuesto o estoy haciendo algo que marca la diferencia? ¿Qué tanto la gente me extrañaría o qué cosas extrañarían de mí si yo dejara de estar? De tal forma que uno diga, bueno, ¿estoy donde debo estar o debo buscar otro camino? Mire que, Efren, yo vivo en los Estados Unidos y resulta que pese a que soy colombiana, uno se alcanza a notar la diferencia, Efren, de que en nuestros países, me refiero a América Latina, nos definimos mucho por lo que estudiamos. Entonces le voy a dar un ejemplo. Una persona en Estados Unidos no puede manejar un taxi, un Uber o lavar y limpiar hogares y es gente que es vista de la misma manera que se ve al inventor de un celular o a la persona que crea puentes o que construye puentes. Acá en Estados Unidos el elitismo es completamente diferente. Pero ¿qué pasa si en nuestros países, por ejemplo, uno le dice a los papás que estudió 10 años de medicina, pero que ahora lo que quiere es ir a limpiar calles? La gente diría, ¡ay, pero cómo es de bruto! ¿Cómo se le va a ocurrir? Se tiró 10 años de su vida, ¿no? Y usted lo sabe que eso es así, Efren. ¿Cuál es la perspectiva desde la psicología? Porque es que yo lo veo mucho y es más, yo tengo una gran amiga mía que organiza closets aquí en Estados Unidos y le va mejor que a todos nosotros juntos, ¿no? Esto se llama Closet Organizer. Y la mamá un día le dijo, te pagué la facultad de Derecho para que te volvieras una mujer de la limpieza. Y yo me quedé pensando y dije, oiga, increíble como nosotros mismos nos categorizamos. Y le digo, Efren, que gana más que si fuera abogada, ¿no? Entonces, es impresionante. Es muy fuerte porque hay una deseabilidad social, porque hay unas creencias socialmente construidas acerca de lo que se estila, lo que se acostumbra, lo que debe ser, y enmarcados en todos esos debeísmos, terminamos llevando vidas inauténticas y prestadas. Y eso es lo más lejano a llevar una vida con sentido y con propósito. Ha cambiado y va a cambiar. Y cada vez va a ir cambiando más, porque hasta los títulos universitarios se van a caer y las carreras van a transformarse y el mundo educativo está cambiando y hoy sabemos que los que tenemos hijos adolescentes van a cambiar seguramente de carrera y de trabajo y de profesión muchísimas veces a lo largo de una vida, que ya no va a ser hasta los 80, sino por ahí hasta los 120. Entonces sí hay un proceso de transformación en la sociedad que va a ayudarnos a que no llevemos vidas tan inauténticas, pero nos va a enfrentar a otro reto. Y es, ahora que somos más libres, ¿qué hacemos con la berraca libertad? ¿No? ¿Dónde la ponemos? Porque si antes la sociedad te decía, eres abogado o eres médico y no tienes otra opción, pues uno hacía caso, infeliz, pero bueno, cumplía, ¿no? O de pronto encontraba felicidad por ahí. Ahora no. Ahora cuando vas a tener la posibilidad de ser muchas cosas diferentes, pues va a haber un poco de angustia en esa toma de decisiones, pero una oportunidad maravillosa de dedicarte a algo que realmente te apasione. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con el psicólogo Efren Martínez hablando sobre el propósito de vida y ya regresamos en Salud y Algo Más. Esto es Salud y Algo Más y estamos con Efren Martínez hablando sobre el propósito de vida. Efren, cuando uno quiere, vamos a hacer de cuenta que tenemos aquí oyentes que aún son jovencitos y que están formando su vida. Yo veía que antes, yo tengo 37 años, Camila tiene 30, ella es una niñita, pero antes cuando nosotros estábamos en la universidad, uno estudiaba profesiones y salía a ejercer dicha profesión. Hoy en día, Efren, yo no sé si usted ha visto que, por ejemplo, uno le pregunta a los jovencitos ¿y qué quiere ser? Y me han respondido youtuber o makeup artist o instagramer. Y uno dice, ok, nosotros antes decíamos abogado, médico, psicólogo, psiquiatra, ¿no? O sea, eso era como más o menos lo que uno pensaba. Este tipo de muchachos que nos están oyendo, los padres que nos están oyendo, ¿qué les podríamos decir de cómo encontrar el propósito con preguntas que ellos se puedan hacer, Efren? Mira, tal cual lo que dices, en la mayoría de países esas son las respuestas de los jóvenes, con honrosas excepciones, pero todos están mentalizados en ese mundo, que igual es un camino dentro de diferentes posibilidades. Pero mira, cosas que pueden ayudarle a uno a encontrar el propósito. Una la llamamos los modelos de rol. Es ayudarle a los jóvenes e incluso a uno adulto a mirar qué personas
considera uno que le generan inspiración. No solamente en los clásicos pues no sé, Mandela, Gandhi, Jesús, sino en los de carne y hueso, ¿no? El tío Paco, el primo Felipe, porque los modelos de rol, tanto en el mundo psicológico como en el mundo de lo espiritual, siempre generan tendencias significativas. Gente que uno quiere emular, gente con la que uno se identifica, gente que uno admira, y ese es un buen camino, ubicar modelos de rol. Otro camino importante es que uno pueda ayudarles a que ellos visualicen problemas que pueden solucionar en el mundo, en diferentes contextos. ¿Cuáles son esas sillas vacías que están desocupadas esperando que uno vaya y las ocupe? ¿Cuáles son esos lugares en donde uno podría jugar un papel en el que podría uno sumar desde las perspectivas y las ideas que uno tiene? ¿Qué es eso que está pasando en el espíritu de la época que requiere que vengan personas a hacer aportes en ciertas áreas? Y en la medida que uno empieza a ver cuáles son esos lugares o esos escenarios en los que uno podría jugar, ahí encuentra otra posibilidad de sentido. Una tercera alternativa que podría ser interesante es la que conocemos con el nombre de la unicidad. Y es empezar a preguntarse uno cuál es esa diferencia que uno tiene, no algo que lo hace a uno mejor o peor, sino diferente. Esta propiedad, esta marquita personal, este swing, que yo podría hacer útil para que en la profesión que ejerza o en el oficio que ejerza pueda agregarle un valor diferencial que haga que yo me disfrute esto y que yo sea apetecido en diferentes escenarios. Y de esta forma pues podemos generar un impacto interesante. Ahora, cuando hablamos de niños y adolescentes, una de las cosas más poderosas es contar con papás que lleven una vida con sentido. Cuando los papás, en lugar de preguntarle todo el día a su hijo de 15 años, bueno, ¿cuál es el sentido de su vida? Le da un ataque de pánico al pobre chino. Lo que tiene que hacer un padre de familia es sentarse con ese adolescente y contarle qué le da sentido a él como padre. Contarle a dónde quiere llegar como padre, espiritualmente, económicamente, intelectualmente, y hacerlo varias veces, y quizás después de sembrar mucho. Ahí sí un día le dices, ¿y tú qué? ¿Tú para dónde vas? Y no al revés, que es que los estamos persiguiendo para que definan su vida a los 15 años, como si a los 15 años no tuviera la mínima idea de la vida. Entonces el modelado de los padres compartiendo estas cosas suma. Y otro modelado importante de los padres para que los niños y adolescentes tengan propósito es compartir experiencias de valor. Es decir, cuando un padre de familia le cuenta a su hijo la emoción que le generó haber salido bien de una cirugía que practicó. Cuando un padre de familia le cuenta el servicio que le prestó a otra persona y el impacto que tuvo ese servicio. Jugamos a interrogar a los niños y a los adolescentes todo el tiempo. Y suma hacerles preguntas, pero deberíamos dedicar la mitad de esas preguntas más bien a compartirles nosotros cosas en donde ellos puedan ver que eso genera un impacto positivo en la vida. ¿Qué papel, Efren, entra a jugar ahí la felicidad? Porque muchas veces uno califica todo con esto me hace feliz, esto no me hace feliz, y realmente es así de sencillo decir esto me hace feliz, esto no me hace feliz, entonces ¿lo hago o no lo hago? Mira, la felicidad es un obstáculo hoy en día para el propósito. Suena un poquito raro, pero ¿a qué me refiero con eso? A que la felicidad es el efecto o el producto colateral de llevar una vida con propósito. La felicidad no es algo que uno pueda perseguir y fabricar o comprar. Y como tenemos una pistola puesta en la cabeza desde hace un par de décadas con la gente que se dedicó a promover la felicidad como un argumento para el consumo, tú te levantas a las 6 de la mañana y abres Instagram y ves un poco de gente en los yates ya, en el mar, y ves gente toda enamorada y todos tienen six-pack en su abdomen y todos son bonitos, enamorados, adinerados, en Lamborghinis y felices, y por lo tanto tú eres un desgraciado absoluto porque te han metido en la cabeza que tú tienes que ser feliz 24/7 sin fluctuación alguna. Y eso
nos hace un daño impresionante y seguramente está relacionado con la epidemia que estamos viviendo de depresión, de suicidio y de ansiedad. En la vida no todo lo va a hacer a uno feliz y hay cosas que uno tiene que hacer en la vida así no lo hagan feliz. Hay cosas que son feas, pero tienen propósito. Me explico. Parir no es algo agradable. Pero mucha gente dice que el parto fue un momento significativo en sus vidas que dotó su vida de sentido. Levantarse a las 4:30 de la mañana a estudiar no es algo delicioso, pero mucha gente valora profundamente haber hecho eso porque dotó su vida de sentido. Decirle no a ciertos placeres en ciertos contextos no es algo necesariamente agradable, pero te da la sensación de ser dueño de ti y eso dota tu vida de sentido. Entonces hay que diferenciar placer de felicidad porque no son lo mismo. Hay que abandonar las teorías hedonistas de la felicidad que te dicen que solamente tienes que hacer lo que te haga feliz y que tienes que ser feliz 24/7, porque ese carretazo está diseñado es para que uno gaste plata en el consumo de ropa, de juguetes, de yates, de experiencias, de lo que sea. Y más bien que le apostemos a una vida con propósito, porque el efecto colateral de una vida con propósito es una felicidad duradera. Bueno, pues Efren, queremos agradecerle por habernos regalado este tiempo aquí en el programa. ¿Dónde lo pueden contactar los oyentes? Denos sus redes sociales, qué taller tiene ahorita por ahí andando. Buenísimo, porque mira, coincidencialmente estamos a 15 días de cerrar. Estamos haciendo la investigación más grande que se haya hecho en el mundo de habla hispana. Queremos medir el sentido de vida, el propósito de los latinoamericanos. Ya hay más de 10,000 personas que han participado haciendo esta encuesta y necesitamos mucho más y sobre todo hombres. Entonces, si hay oyentes que nos puedan regalar 6 minutos de su tiempo, pueden entrar a encuestaiberoamerica.com y ahí en 6 minuticos responden todo y estos datos nos van a ayudar un montón para que le sigamos sumando al mundo. Y a mí me pueden encontrar muy fácil en Instagram, Efren Martínez o en mi página web, efrenmartinezortiz.com.